Próxima charla, el nuevo rol de comunicación del software en el servicio de diagnóstico, la va a brindar el ingeniero Rodolfo Renner, ingeniero electrónico del IRBA desde el año 1992, MBA, IAE desde 2012, director y fundador de la empresa Kernit SRL, trabajó como servicios al cliente de Abbott de la división diagnósticos del 93 al 96. Rodolfo. Muy bien, muchas gracias, Nereo. Bueno, por ahí las fechas las puedes obviar, puedes poner los ítems nada más. Es lo que recibí. No, muy bien, no hay problema. Bueno, muchas gracias por conectarse, los que se pudieron conectar. Nosotros somos Kean Software Technology, somos una empresa que desarrolla software principalmente para el área de la salud. Hoy estamos abocados al área de la salud. Nuestra área de expertise es las áreas de diagnóstico, laboratorio general con microbiología, anatomía patológica. En este momento estamos también trabajando en todo lo que es biología molecular y también somos expertos en interoperabilidad. Bueno, ahí como dijo Nereo, este nuevo rol de comunicación del software en servicios de diagnóstico, eso es buenísimo porque es un título que podemos seguir usando los próximos 10 años, o 15 tal vez. Siempre vamos a tener nuevos roles, lo que es una actitud que tenemos permanente, digamos, de buscar cuál es nuestra mejor propuesta de valor en cada momento. Lo que vemos que últimamente está pasando es que el software empieza a salir de lo que le decimos la fábrica o la parte por ahí de producción, para satisfacer las necesidades de los clientes o consumidores. Esto lo podemos plantear así como muy sencillo en dos paradigmas diferentes. O sea, un paradigma que ya se viene usando hace bastante tiempo es el paradigma donde uno tiene el ingreso, la admisión, la carga de información, la orden, ¿no? para empezar a procesar, la obtención de muestra, la obtención de datos, la obtención de imágenes, la obtención de información, todo lo que son procesos analíticos y al final lo que es, digamos, como el plato servido, la entrega de informes. Esto es una manera que hace un par de años lo seguíamos viendo así y se ve inclusive en cualquier servicio de diagnóstico, aunque fuera un servicio de diagnóstico de imágenes. Una forma nueva que la estamos viendo últimamente es todo aquello que tiene que ver con el área de servicios o el área de producción, ¿no? El área de servicios, que es el área, digamos, donde tenemos nuestros consumidores, y el área de producción es el área donde estamos fabricando o generando la información como para satisfacer la necesidad de nuestros consumidores. ¿Qué diferencias vemos entre una parte y la otra? Bueno, el área de producción, como veníamos trabajando ya hace un tiempo y vienen trabajando muchas compañías y compañías en todo el planeta, es una etapa que tiene un mayor nivel de madurez, tiene también una gran cantidad de jugadores internacionales, tiene una fuerte estandarización, o sea, hay mucha, digamos, regla puesta arriba de eso y cada vez se empiezan a marcar mejor los límites. Y tiene un criterio más uniforme en diferentes regiones. O sea, normalmente procesar una muestra o obtener una imagen o procesar un diagnóstico en anatomía patológica tiene un criterio bastante uniforme y bastante similar en todo el planeta. Ahora, si nos vamos a las áreas de servicio, eso cambia muchísimo. Justamente es un área más emergente. Como pude escuchar un poquito de la charla anterior que decía, bueno, las nuevas generaciones ya vienen con toda la parte informática incorporada, justamente es algo que está surgiendo cada vez más fuerte y es más reciente. Es un lugar mucho más expuesto, está expuesto inclusive a decisiones discrecionales, a cambios que pueden ocurrir permanentemente, a esto de ponerse de acuerdo con financiadores, o de repente que tengamos un cambio, supongamos, en cuestiones regulatorias en la entrega de una factura. Si
nuestra área de servicio incluye la entrega de una factura, bueno, acá en la Argentina es la AFIP, en otro país será otro organismo, pero de repente nos puede decir que hoy la factura tiene que ser modificada porque hay cambios regulatorios. Entonces, en ese sentido, estamos bastante más expuestos a lo que nos pueda ocurrir en cada región. Y es dependiente también de cuestiones culturales, modelos de negocios y la posibilidad de adopción. O sea, tenemos seguramente las herramientas informáticas para hacer determinada funcionalidad, pero si esa funcionalidad no es adoptada fácilmente por mis consumidores, la verdad que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces esa es como la mitad del problema. O sea, una cuestión son las herramientas en software y otra es a quién va dirigido y cómo hacemos para que se adapte. Visto desde un punto tal vez más esquemático y como lo vemos un poquito nosotros, todo lo que tiene que ver con la producción, como tuvo muchísima automatización y bueno, por ahí tiene que ver un poco mi conocimiento que decía Nereo, las fechas de cuando yo fui ingeniero de Abbott y cuando me recibí. Bueno, ahí empezó todo el tema justamente de la automatización, ¿no? Empezó a surgir, era algo emergente. Hasta ese momento, si teníamos que procesar el doble de muestras, probablemente necesitábamos el doble de personal en el laboratorio. Eso hoy no es así. Y en muchas otras áreas, por ejemplo en diagnóstico por imágenes, también se empieza a hacer mayor eficiencia de todo lo que es la interpretación, inclusive por tener interpretación del lenguaje natural y que hace que podemos producir mucho más con mucho menos personal. Cuando empezamos a tener mayor cantidad de consumidores, nuestra infraestructura crece, pero no crece justamente en esa misma proporción. Sin embargo, en el área de servicio, en la mayoría, digamos, y sobre todo cuando ya tenemos que atender pacientes o médicos, digamos, en una lucha de trinchera de uno a uno, normalmente cuando tenemos que atender el doble, tenemos que poner el doble de infraestructura en cuanto a personal y en cuanto a recursos, boxes de extracción, salas de espera o cualquier cosa que necesitemos como para poder encarar y asumir esa cantidad, digamos, de consumo. En ese sentido, vemos que el mercado se está moviendo hacia la derecha, ¿no? O sea, no vemos que se están creando lugares más pequeños y de menor volumen, sino por el contrario, se generan lugares que están cada vez tratando de obtener un mayor volumen. Eso lo vemos justamente que es la tendencia del mercado. Y es el mercado, por lo menos regional, si vemos toda Latinoamérica, y acá, por ahí en Argentina, inclusive se está dando en un tiempo un poco más lento, porque hay cuestiones regulatorias que lo pueden llegar a frenar un poco, pero se ve que hay una mayor consolidación del mercado, una mayor identidad de marca, o sea que ya las empresas de diagnóstico empiezan a ofrecer, empiezan a dar publicidad en medios más masivos. Hay una capacidad instalada, que por eso le ponemos capacidad ociosa, o sea, hay una capacidad instalada de poder producir y dar una respuesta a una demanda muy por arriba de la demanda real que hay en cuanto a automatización, ¿no? Si nosotros hoy sumamos en lo que es el laboratorio todas las plantas que existen instaladas y las pusiéramos al máximo de su capacidad, probablemente podemos procesar algunos múltiplos de lo que hoy realmente se está procesando. Lo otro que también es una tendencia del mercado más reciente, más importante, que es el tema del foco en la experiencia del consumidor, que puede ser paciente, médico, colega o financiador. O sea, antes nos dedicábamos a cumplir la demanda desde el punto de vista técnico o médico o entregar el informe. Digamos, hoy ya tratamos de tener en cuenta todo ese proceso que hay y de experiencia desde el punto de vista del paciente, ¿no? Que es al final el último en la cola
por lo menos en este caso, de los consumidores, y hacerlo, digamos, un proceso más atractivo, más eficiente, más agradable y, digamos, teniendo en cuenta, digamos, no solamente lo que le voy a entregar como resultado, sino que se haya llevado, digamos, una experiencia mejor de la que esperaba. Lo otro que también tenemos es esto de que empieza a haber nuevos jugadores, y como lo existe en otras industrias, transnacionales. O sea, por ejemplo, el hecho de que empiece a haber dentro de la Argentina empresas que vienen de Brasil, bueno, es algo por ahí reciente, de 2, 3 años que empieza a haber. Ya hace un tiempo vinieron otras empresas con intereses de adquisición, y bueno, es algo que se va dando cada vez más como una tendencia, inclusive en Latinoamérica, donde empresas por ahí de origen europeo se encuentran en países de la región. Como si fuera un Carrefour, un Jumbo o alguna empresa de otra industria, ¿no? Bueno, si tratamos de ver dónde vemos oportunidades, si vemos cómo tenemos distribuidos nuestros recursos, digamos, de usuarios en los sistemas, de lo que nosotros podemos ver desde el lado del software y de los distintos perfiles de usuarios y funciones que se cumplen, vemos que una gran cantidad de esos usuarios son del área de servicio. O sea, si tenemos una empresa que está dando servicios con distintas sucursales, como las características que acabamos de ver, con identidad de marca y con, digamos, el interés de cada vez tener una porción del mercado mayor dentro del objetivo de mercado que les interesa, bueno, vamos a ver que a medida que eso vaya creciendo, la proporción interna de personal en el área de servicios es mayor. Dicho sea concreto, en este caso, recepcionistas, extraccionistas, por ahí entrega de informes, eso es algo que cada vez se está dando menos. Call center, sí se empieza a dar cada vez más, es algo que antes no existía, no era tan habitual. Y esas áreas justamente que son las que miran hacia afuera, están creciendo. Por otro lado tenemos obviamente la parte analítica, que sería la fábrica, ¿no? Y la administración, que es un área en común, que es un sector necesario obviamente para poder mantener toda esta maquinaria funcionando y monetizar y hacer que el negocio sea sustentable. Sea obviamente privado o público, ¿no? En lo privado se hace más directo esto. Yendo por el tema, digamos, también de los recursos, también vemos cómo es la cantidad de pacientes que circulan, digamos, en una sucursal ambulatoria, donde se hace mucho más evidente todo esto. Si tenemos 14 horas abierta la sucursal, vemos que en el término de 4 horas se están atendiendo el 77% de todos los pacientes que vienen en un día, lo cual es como muy comprimido en un tiempo muy corto, ¿no? Y bueno, y ahí también pusimos qué es lo que sucede el resto de la semana, prácticamente durante la semana es igual, y los sábados por ahí lo vemos un poquito más corrido, porque eso es simplemente porque la gente se queda más tiempo dormido, no tiene que salir más temprano y jugar un poco con el tiempo de lo que le puede pedir el tiempo al trabajo para poder hacerse los estudios. Lo cual también nos indica que al tener tan concentrado la cantidad de pacientes, estoy obligado en un tiempo muy corto a poner una gran cantidad de superficie, de boxes, de recepciones y de personal disponible para satisfacer esa demanda. Un ejemplo que podemos tomar en esto, que también es un ejemplo de un caso, puede haber varios otros, que es que podemos ver cómo es el caminito que sigue un paciente ambulatorio, que llega, por ahí saca números, si es que hay gente esperando, ese número le da un tiempo de espera, tiene un proceso de recepción que suele tener un tiempo fijo de unos minutos, dependiendo
del tipo de atención que se le da y la variabilidad, digamos, que se atiende desde el punto de vista de las autorizaciones en línea o la complejidad que eso puede llegar a tener. Pero es un proceso más administrativo este que tenemos al principio, con algunos puntos por ahí técnicos desde el punto de vista de lo que se puede capturar de información o se puede pedir de información al paciente. Luego que es liberado, está a la espera de la extracción y finalmente está la extracción, que normalmente suele tener un promedio de tiempo fijo, por lo menos hasta ahora, donde no hay muchas tecnologías, digamos, que hagan que ese tiempo sea más corto. No digo ninguna, porque seguramente se está trabajando y hay, digamos, algunas cosas que se pueden hacer para mejorar un poquito esos tiempos. Ahora, en lo que es la recepción, vemos que sí existe una oportunidad importante en cuanto a, digamos, mejoras que se pueden hacer, porque la mayoría de todos los pasos que se siguen en la recepción, que son unos cuantos, son pasos administrativos que probablemente se pueden diferir en el tiempo. O sea, se puede hacer que estén precargados, que al hacer una consulta, digamos un presupuesto o consulta de instrucciones, ya se puede hacer una carga previa, como para lograr que ese tiempo, al momento que el paciente llegue, se acorte muchísimo. Lo que va a hacer que eso se juega un poquito con la cantidad de personal que yo tengo que tener disponible y el tiempo de espera, obviamente, va a ser menor si logramos que estos tiempos sean más cortos, o sea, podemos lograr jugar un poquito con eso. Si no, de todas formas, se nos va a hacer un cuello de botella en la otra parte, o sea, acá no hay magia, o sea, finalmente la extracción puede llegar a ser un cuello de botella si es que hacemos demasiado rápido esto. Pero de todas formas podríamos jugar con la cantidad de personal y recursos que hay que ponerle. Por lo menos defendemos la mitad del problema. En cuanto al resto, bueno, tendríamos que pensar en algunas herramientas que podrían mejorar la extracción. Ese sería un segundo paso, ¿no? Para dar unos ejemplos, digamos, de prints de pantalla o formas que pueden llegar a tener una pantalla en los proyectos en los que hoy estamos trabajando, los prints de pantalla cada vez tienen una forma más parecida a una aplicación de las cuales uno podría llegar a tener en cuanto a consumo masivo, o sea, empiezan a tener más forma de una pantalla normal y no una pantalla que yo me tengo que aprender de memoria, porque si no, no hay nada que me diga la pantalla, como eran antiguamente los sistemas, ¿no? No decían absolutamente nada, pero el usuario sabía perfectamente qué tenía que hacer, porque bueno, ya lo tenía estudiado y entrenado. Lo otro que tienen es que pueden integrar algunas herramientas genéricas, como el tema de algún mapa o algo ya más moderno. Eso es ya una interacción que pueden tener más directa. En imágenes de pantalla también podemos ver alguna imagen en extracciones que nos permiten también lograr algunas eficiencias en cuanto a no usar papel. Acá vemos tarjetas que son para el uso de pacientes que están, digamos, recursivos, porque son pacientes que están haciéndose curvas, que son como esas pelotas que tiene en el aire el extraccionista, que no los puede soltar. O sea, normalmente el paciente entra, se hace la extracción y se va, pero bueno, en el caso que tengan curvas o algún proceso un poco más complejo, normalmente a esta hora eso se mantiene por ahí en algún cuaderno, algún proceso aparte. Lo que tratamos es de llevarlo todo al sistema para ayudarlo un poco en la eficiencia. Y lo otro, tener como pequeños dashboards ahí en parte de la pantalla para de una vista rápida, sin tener que mirar hacia afuera, saber más o menos cómo estamos en este momento, si es que tiene que tomar alguna pequeña decisión, si hacer algo antes o después. Bueno, con una visión sobre el dashboard sabe dónde está parado. También tenemos la vista de los contenedores y bueno, lo que tratamos es de dar una pantalla que nos permita evitar salir del box a hacer preguntas, o sea, darle la menos ambigüedad posible en lo que es su trabajo.
Yendo a una imagen de una pantalla posible que pueda llegar a ser de una web, bueno, también lo que podemos ver es una pantalla más despojada, más simple, pero apuntando a que sea algo que se pueda interpretar sin tener que hacer una interpretación numérica directa. O sea, si vemos los valores normales, los vemos sobre una progress bar, cosa que el paciente o el médico de un vistazo puede saber dónde es que está parado sin tener que interpretar los números, que era lo que habitualmente se hace, ¿no? O sea, si uno ve un reporte, bueno, en el reporte sí están los valores normales y en casos un poquito más complejos, bueno, está toda la explicación, metodología y datos que quiera reflejar en un informe. De todas formas, bueno, la página web siempre tiene el reporte disponible, que digamos sería como lo formal. Finalmente, ¿cuál es nuestra respuesta? Como que para, digamos, ir hacia este desafío, construir productos que se utilicen en la nube. Actualmente estamos usando Amazon, estamos migrando toda nuestra nube de Amazon. Tenemos clientes ya trabajando sobre esa nube, lo cual tiene muchísimas ventajas también a nivel regional. Normalmente usábamos data centers locales muy buenos, pero bueno, regionalmente son un poquito más difícil de empujar comercialmente. Los productos tienen que estar pensados en una visión muy escalable, porque todo esto puede escalar rápidamente y hoy, inclusive con lo que hablamos de las empresas que hacen adquisiciones o consolidaciones, algo de repente se puede multiplicar por 2 o por 3. Entonces tenemos que estar pensando en multiplicaciones, ¿no? O sea, no solamente en un porcentaje mayor o tener un crecimiento paulatino, sino tener de repente una multiplicación de lo que estoy haciendo. Flexible, de las pantallas que vieron, algunos son componentes que inclusive se pueden acomodar y manejar para poder definir como sus propias pantallas. Multiplataforma es algo que, bueno, un poco por suerte estamos saliendo de tener que estar obligados a usar una PC siempre, sino podemos usar también otros tipos de sistemas operativos responsivos justamente para poder ir hacia distintos tipos de dispositivos según la función. Normalmente hay dispositivos que son para producción y generación de información y hay otros dispositivos que son más que nada para consumo, pero bueno, cada vez como que se escribe menos, inclusive hay partes que escanean el DNI si tenemos la posibilidad, o poder absorber la información sin tener que escribir cada parte. Operable por el consumidor para autogestión, es un camino en el que estamos yendo, o sea, tenemos partes del sistema como la parte de gestión de colas, el poder impresión, poder generar una impresión en una recepción, aunque podría hacerlo desde la web o podría recibirlo por mail, pero bueno, es como una cuestión de adopción de la autogestión. Que es un camino en el que vemos que se está yendo y que además, como vemos también, los nuevos usuarios están más confortables con esas herramientas que con tener que hablar con una persona muchas veces. Y el tema de la interoperabilidad, que es una herramienta muy fuerte que nos permite poder utilizar soluciones de distintos proveedores en distintas situaciones, ¿no? O sea, cada vez se hace más especializado esto, lo que de alguna manera nos obliga a tener que usar diferentes proveedores en cada caso, porque hay, digamos, que cuestiones que son muy específicas de un proveedor, entonces es la manera de poder integrar todo. Bueno, hasta acá llegamos y creo que llegamos un poquito más, nos pasamos de los 20 minutos, pero bueno. No, está perfecto. Estás dentro del tiempo, los 20 para que quede algún tiempo para preguntas, así que estamos excelentes. Muy bien, bueno, estoy disponible entonces. Ok. ¿Alguna pregunta? Si quieren la pueden escribiendo en el chat.
Rodolfo, te Sí, quería hacer una consulta. Yo sé que ustedes están trabajando, como lo dijiste, en la nube. ¿Qué le podés decir o nos podés decir a todos respecto de la seguridad, de la conectividad en cuanto a estabilidad? Porque había algún momento que había muchas dudas respecto de qué pasa si me desconecto, si no funciona, si, no de la seguridad, porque creo que eso está bastante consolidado, ¿no? El tema de la seguridad de los datos, pero el tema de la conectividad por ahí era un tema preocupante antes. correcto. Sí, era, digamos, si hablamos del 2012, 2013, era el tema, ¿no? O sea, todo el mundo nos decía, no, bueno, nosotros estamos en Quilmes, o estamos en Morón, o estamos acá o allá, y tenemos muy mal internet. Había como una especie de demonio del internet, lo cual también puede ser cierto en muchos casos. Pero bueno, nosotros cuando construimos los sistemas los pensamos en principio que tenían que ser utilizables inclusive si yo usaba una conexión de teléfono celular. Con un 3G o 4G, según fue la tecnología y la época. Antes usábamos más tipo client server, que usaba una conexión muy delgada. Entonces, realmente podemos decir que nuestra experiencia personal desde que empezábamos con esto, que fue alrededor del 2012 que pusimos la primer laboratorio en nube, que inclusive lo hicimos con data center propio, al día de hoy podríamos decir que fue menos las veces que la nube trajo problemas que los cortes de luz, porque aún así un usuario podía tener una máquina portable que todavía tenía batería y que podía usar un teléfono, la conexión de un teléfono celular y seguir operando. Siempre nos preocupábamos en cada implementación que tuvieran ese plus, ¿no? O sea, como una especie de contrapartida. Realmente cuando pedimos algo, tratamos de dar alguna cosa a cambio, como para decir, bueno, de esta manera tenemos un atractivo. Y lo que podemos decir también en cuanto a la estabilidad, en todos estos años nos ha pasado que después de, bueno, tuvimos alguna vez, cuando teníamos el data center propio, un problema de corte de luz del edificio, lo subsanamos pidiendo energía de un edificio del lado, a pesar de tener UPS que duraban por ahí un día entero y demás, pero bueno, se dio una situación donde el tiempo se prolongó mucho, pero a pesar de eso no tuvimos que dar corte. Después cuando estuvimos en Sky Online, puedo decir que durante años, por ahí el periodo de corte total de 8 años habrá sido 3 horas que habríamos podido registrar en total. Fue muy, muy, muy corto. Ellos, además, es un data center, digamos, de una certificación muy alta. Y bueno, el hecho de irnos a Amazon es porque Amazon tiene un montón de herramientas alrededor y además la verdad que comercialmente, yendo a la región, es mucho más fácil venderle a cualquiera el hecho de usar la nube de Amazon que usar una nube que por ahí está alojada en un país, ¿no? Por más que Claro. funcione, por más que no haya problemas. Eh, Gracias, gracias. no por nada. Una consulta, ya que estamos por ahí. ¿Te incrementó mucho los costos o cómo impactó el tema costos de subir a la nube y contratar servicios como Amazon o Google o el Bueno, hosting? lo de Amazon es muy interesante. Es un poco reciente, recién hace 4 meses que lo empezamos a implementar y la verdad que le teníamos un poco de miedo porque hay como una especie de mito también de que es muy caro. En la otra, digamos, en la data center local hay como una cuota fija, ¿no? Uno lo paga, lo use o no lo use. Lo que tiene Amazon es que es más flexible todo el proceso y si la aplicación es muy eficiente, a nosotros nos trajo una mejora, o sea, nos llevó a menos del 50% del costo del data center externo. Lo otro que tiene el tema como proveedor, esto es por ahí un poco gracioso, que es que de repente se habla de la ley de software. Nosotros como compañía acá en Argentina tenemos ley de software. Y decíamos, bueno, sí, somos ley de software. El mercado libre no es ley de software. Y bueno, me acuerdo que nuestro abogado dijo, mira, a la larga, igual que Mercado Libre, vos vas a terminar dando el servicio a través de una nube. Igual que lo hace Mercado Libre, que pone, digamos, un e-commerce
arriba de una nube, ustedes van a disponer aplicativos de salud arriba de la nube. Es un modelo de negocios muy parecido a lo que hacen ellos. En cuanto a lo que son de alguna manera costos, podemos decir que eso lo hizo un poco más eficiente, digamos, por esto de la flexibilidad que tiene Amazon. Lo otro que tiene como proveedor también nos resulta muy cómodo, porque es un ambiente que para cada uno de los clientes, para nosotros es igual, que cuando uno pone aplicaciones on-premise es más complicado, porque on-premise cada uno tiene un ambiente distinto, con reglas diferentes, con maneras de conectarse distintos, lo cual hace que lo que es entrenamiento, trabajar con el cliente, todo lo que son soportes, son más complejos. Cuando es en nube, nosotros vemos de un golpe exactamente lo mismo que ve nuestro cliente. O sea, no hay diferencia entre lo que ellos ven y lo que nosotros vemos. Eso es lo que lo hace muchísimo más rápido y eficiente también para nosotros, ¿no? Excelente. Buenísimo, muy claro. Gracias, Rudy. No, por nada. Muchas gracias a ustedes y buena Buena día. jornada. Buena jornada, tal cual. Dale. Bueno, hacemos un break por 30 Gracias. minutos y volvemos a la siguiente charla. Abrazo.